Tal vez algunos de los mayores dolores de tu vida ocurrieron no para destruirte, sino para evitar que siguieras viviendo lejos del camino que tu alma necesitaba seguir. Esta es una de las verdades más profundas sobre espiritualidad que pocas personas logran comprender mientras aún están atrapadas en el sufrimiento. Cuando alguien experimenta una pérdida, una despedida inesperada o el fin de una conexión intensa, casi siempre cree que el universo le quitó algo importante de su vida. Pero en muchos casos, lo que parecía destrucción era solo alineación. Era la vida intentando reposicionar su energía espiritual antes de que siguiera insistiendo en caminos que ya no coincidían con su frecuencia energética. Y tal vez sea exactamente por eso que ciertas personas aparecen en momentos tan específicos. Llegan cuando alguien está a punto de cambiar de dirección, aunque aún no lo perciba conscientemente. Algunas conexiones no entran en la vida de alguien para construir permanencia. Entran para provocar transformación. Y por más doloroso que esto haya sido, existe una gran probabilidad de que tu alma ya supiera que ese encuentro lo cambiaría todo. Pocas personas se dan cuenta, pero el universo frecuentemente remueve aquello que no está alineado con la evolución espiritual de alguien. El problema es que la conciencia humana suele interpretar las despedidas solo como pérdidas, cuando muchas veces son redireccionamientos silenciosos y necesarios. Basta observar cuántas personas permanecen años en ambientes, relaciones o situaciones que drenan completamente su energía. Sienten la incomodidad, perciben las señales, pero siguen insistiendo por miedo al cambio. Entonces la vida comienza a actuar, a veces a través de una separación, de un distanciamiento inesperado o incluso de una decepción que obliga a alguien a ver aquello que había estado ignorando durante mucho tiempo. Y aunque esto duela, también despierta algo poderoso: conciencia. Muchas personas solo inician un verdadero viaje de autoconocimiento después de perder aquello que creían indispensable. Es en ese momento que comienzan a cuestionar patrones, buscar espiritualidad y comprender que tal vez el universo nunca estuvo intentando castigarlas, sino liberarlas de caminos que ya no tenían sentido para su alma. Existe un detalle curioso sobre la transformación interior del que casi nadie habla. Raramente comienza en momentos de comodidad. La mayoría de las veces, el despertar de la conciencia surge justamente después de experiencias que conmueven emocionalmente a alguien. Una persona que pasó años viviendo para complacer a los demás, por ejemplo, muchas veces solo descubre su propia esencia después de una conexión que la obliga a mirar hacia adentro. Alguien emocionalmente dependiente generalmente solo aprende el valor de su propia presencia después de vivir una pérdida que desmantela antiguas ilusiones. Y es por eso que ciertos dolores terminan convirtiéndose en puntos de inflexión espiritual. No porque sufrir sea obligatorio, sino porque algunas experiencias rompen versiones antiguas que ya no pueden seguir existiendo. El universo entiende algo que la mente humana aún se resiste a aceptar. Para que nazca una nueva conciencia, ciertas estructuras necesitan desmoronarse. Y cuando alguien finalmente comprende esto, deja de ver a ciertas personas como errores y comienza a percibirlas como instrumentos de transformación espiritual. En muchos casos, después de que ocurre un gran cambio, la persona comienza a notar que todo a su alrededor también se transforma. Surgen nuevas oportunidades. Antiguos ciclos se cierran naturalmente e incluso su energía parece diferente.
Esto sucede porque la frecuencia energética cambia cuando alguien despierta a una nueva versión de sí mismo. La ley de la atracción no responde solo a lo que la persona desea conscientemente. Responde principalmente al estado emocional y energético que sostiene dentro de su propia conciencia. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y cuando existe una verdadera evolución espiritual, las conexiones también cambian. Personas que antes parecían indispensables dejan de tener sentido. Ambientes que drenaban energía comienzan a incomodar. Situaciones antes toleradas se vuelven imposibles de aceptar. Es como si el universo comenzara lentamente a reorganizar todo alrededor de esa nueva conciencia que nació después del dolor. Por eso tantas personas dicen que, después de ciertas experiencias, nunca más pudieron volver a ser quienes eran antes, porque realmente ya no lo eran. Lo más profundo de todo esto es darse cuenta de que algunas personas entran en nuestra vida solo para conducirnos hacia nosotros mismos. No llegan necesariamente para quedarse, sino para despertar coraje, conciencia y transformación. Y tal vez sea exactamente por eso que ciertos encuentros parecen tan intensos e inolvidables. No porque fueron hechos para durar eternamente, sino porque vinieron a cumplir una misión espiritual importante dentro del viaje del alma. Muchas veces, la persona pasa años intentando entender por qué alguien apareció y desapareció tan rápidamente, o una amistad repentina se hizo y se terminó en tan poco tiempo. Incluso una sola conversación con alguien de pocos minutos puede haber alterado completamente su dirección, despertado el autoconocimiento e impulsado cambios, abriendo una vida entera más allá de las limitaciones emocionales que antes aprisionaban su conciencia. Y aunque haya habido dolor, tal vez esa experiencia acercó a alguien a la versión más verdadera de sí mismo, porque el universo raramente desperdicia encuentros. Cada conexión lleva un propósito invisible, incluso cuando la mente aún no logra comprenderlo completamente. Entonces tal vez sea hora de mirar todo lo que sucedió en tu vida con otros ojos. Y si algunas de las personas que más te lastimaron también fueron las que más transformaron tu conciencia, y si ciertas despedidas no ocurrieron para destruir tu felicidad, sino para alinear tu energía espiritual con el destino que tu alma necesitaba vivir. El despertar de la conciencia comienza cuando alguien entiende que no todo lo que duele significa pérdida. A veces significa reposicionamiento, significa evolución espiritual, significa que el universo está conduciendo silenciosamente a alguien hacia un camino más alineado con su verdadera esencia. Y si este video te ha hablado de alguna manera, comenta aquí abajo si identificas que alguien ya entró en tu vida para reposicionar tu camino. Y por supuesto, suscríbete ahora al portal del despertar y activa las notificaciones para seguir recibiendo contenido sobre espiritualidad, energía, autoconocimiento, inteligencia emocional, ley de la atracción. Tal vez tu alma ya esté empezando a entender que nada de lo que sucedió fue coincidencia.